Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Desde el estudio 6 de Prado del Rey estamos intentando buscar respuestas. ¿Qué tiempo va a hacer este verano? Y la realidad es que no lo sabemos. Hombre, si lo supiéramos, a lo mejor los hombres del tiempo nos quedábamos sin trabajo. Pero algunas pistas sí tenemos de lo que pueda pasar, que es lo que sabemos, evidentemente, que vivimos en un planeta y en un país en el que la tendencia del cambio climático es evidente. Así que lo más probable es que este verano las temperaturas estén por encima de lo que es habitual. ¿Qué más sabemos? Que los modelos climáticos a nivel mundial ya están anunciando la formación no de un fenómeno del Niño, sino de un fenómeno del superniño, es decir, con anomalías de más de 2 grados de temperatura. Sí, es un fenómeno que afecta al Pacífico, pero que se traduce en efectos en muchas zonas de nuestro país y del mundo entero. En nuestro país, ¿en qué se podría traducir? En temperaturas más altas, pero tampoco hay una correlación muy directa. Y sobre todo lo que nos preocupa muchísimo es qué pasa con nuestros bosques. Ha llovido mucho en invierno, vamos a ver lo que llueva en primavera, pero lo que sí es evidente ya los que estáis pisando el campo estos días es que la vegetación crece con muchísima fuerza. Todo esto es combustible fino. Cuando llegue el calor y la ausencia de lluvia se va a secar, es lo que interactúa con las condiciones meteorológicas y es lo que se transforma en un peligro y muchas veces en el foco incipiente, el alimento para los incendios. Así que lo iremos viendo. Lo que está claro es que una vez más el verano se presenta de lo más interesante. El Pacto Verde y última guerra en el Golfo. ¿Será la última? No lo sabemos. Bueno, por lo del Pacto Verde, yo creo que todos lo tenemos muy presente, pero vale la pena recordarlo. Se presentó el 11 de diciembre del año 2019. Yo, de todas maneras, tengo la sensación de que hemos hablado en casa del Pacto Verde toda la vida. Toda la vida, por lo menos en mi círculo, ha habido preocupación por cómo se está transformando todo, o cómo los veranos influyen, cómo los inviernos y cómo la gente también influye en todo esto. Pero bueno, el Pacto Verde Europeo establece medidas de control de polución, políticas sociales y acciones contra el cambio climático y sostenibilidad. Bueno, esto es lo que en principio estaba enunciado. Y yo, pues no sé si ya empezar con las preguntas. Lo primero, por el titular, ¿será la última guerra esta del petróleo? Y podemos estar seguros, o bueno, o por lo menos vaticinar que el futuro no será tan negro como parece que lo pintan. El petróleo cada vez es fácil, el económico, el que está cerca, el que es interesante, va disminuyendo, pero en un 7-8% al año. Y esto nos está llevando el 90% de los recursos económicos solo para mantener lo que ya hay. Y claro, ya sabéis que vivimos en un mundo en el que todo se planea para crecer. Es imposible crecer. O sea, nos estamos dejando el alma financiera en mantener a duras penas lo que se está consumiendo. Esto es una indicación muy evidente. Ah, bueno, y luego otro dato interesante que da ese mismo informe, os lo recomiendo, es de finales del año pasado. Habla del shale, de arenas bituminosas, el de los esquistos, el del fracking, ¿no? El que está metido en unas capas impermeables, el petróleo que está metido en capas impermeables de la tierra. Fracking viene de fractura. Así llamaron primero los americanos y luego los demás a la fractura hidráulica. Fractura, romper la roca. Hidráulica, con agua. La forma convencional de obtener gas y energía consiste en perforar verticalmente hasta encontrar la bolsa de gas o de petróleo. El fracking, la forma no convencional, consiste en perforar con el tubo hasta donde se encuentra la pizarra. Girar 90 grados y seguir avanzando horizontalmente 2 o 3 kilómetros a través de la roca. En ese momento se provocan pequeñas explosiones que perforan el tubo. Unos dicen que eso aumenta la actividad sísmica. Otros, que de haberla es imperceptible a tanta profundidad. A continuación se lanzan toneladas de líquido a presión que fractura la pizarra. Entre el 95 y el 99% es agua, el resto arena y sustancias químicas. Ya sabéis que España fue uno de los países que se opuso muchísimo a esa forma de obtener petróleo, y en España
después de unos meses se abandonó la idea. Pero esta es la hipocresía muy al uso. Le compramos el fracking a Estados Unidos. O sea, allí sí, allí que lo hagan, pero aquí no, en nuestro territorio. El fracking en este análisis es un pico que obtienes petróleo que te cuesta un dineral y que no lo puedes mantener y en apenas unos meses baja. Entonces, el fracking es como si a una persona que está adicta a la cocaína le das una raya y lo tienes luego 2 meses sin cocaína. Ese es el efecto del fracking en el sistema energético. Es un disparate. Es que además ahí sí que no hay dinero para mantener el fracking de forma constante. Entonces, picos, extracción, y en unos meses ya no hay dinero y se deja de extraer en ese yacimiento. Y así vamos, como con picos que van de alguna manera contrarrestando la extracción del petróleo más convencional que va declinando. Y esto dicho por la Agencia Internacional de Energía, no por, digamos, un grupo ecologista o por una ONG que pueda tener emoción y digamos, y una mirada pues preocupada, ¿no? Esto es la pura Agencia de Energía. Decía yo que esta era la charla más optimista por el título, pero seguramente será de las más sustanciosas, porque pues, nos agrada mucho que Fernando Valladares abra este asunto desde el punto de vista científico, el divulgador ambiental, doctor en biología, tiene tiempo para escribir de todo y en todos sitios. Tanto es así que yo, viendo el currículum, digo, pero ¿cuántas horas tiene el día de Fernando Valladares? Pero, pregúntalo en la familia y verás tú lo contento que están. Muchas gracias. Estamos con Sara Costa, que es colega nuestra, por decirlo de alguna manera, y editora de la revista Ballena Blanca. Ha sido corresponsal en París también, ¿no? Hace mucho. Y, tiene relación y es directora de comunicación de la CONAMA, ¿no? Fui. Bueno, por lo menos. Yo creo que podríamos seguir con el tema y hablar en realidad de los principales objetivos que tenía el Pacto Verde, ¿no? Aquí tengo anotado algunos, ¿no? Modelo económico sostenible, modelo circular y limpio, esto del 2030 al 2050, que en principio parece que no se está cumpliendo, no se va a cumplir, ¿no? I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050. Most important is the works which are going to be done. Appropriate support for their new obligations. We need everyone, and no one will get left behind. As we continue to battle the pandemic, we must also focus on our long-term challenges. This is why the Green Deal, as a growth strategy, remains our compass throughout the recovery. We will reduce emissions by at least 55% by 2030. And today's agreement puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050. It gives certainty to investors, to businesses, to public authorities and to citizens. It future-proofs. Posibilidad clarísima, ¿no? O sea, técnicamente nunca... ¿Sí? O sea, no es un problema... ¿Esto se oye? ¿Sí? O sea, no es un problema técnico ni tecnológico poder ir a otro modelo de sociedad, el problema es político, ¿no? Y en este momento, claro que hay un retroceso. Esta alianza de la derecha y la extrema derecha lo está poniendo muy de manifiesto. Es
muy llamativo y habría que analizar por qué por primera vez en Europa se rompe este cordón sanitario, ¿no?, contra la extrema derecha, y curiosamente la primera vez que se alían en materia legislativa es por una cuestión ambiental, ¿no?, por el paquete ómnibus. Y desde mi punto de vista, al final es como una batalla muy poderosa por los recursos, y en este momento, con la guerra, se pone como muy de manifiesto que la mejor manera de proteger la economía y a la población es la soberanía energética, que no pasa por el petróleo, sino que pasa por una transición energética, ¿no? Es como muy... O sea, Trump lo está poniendo como muy, muy claro, ¿no? Sí. O sea, antes podía ser un debate, y bueno, podría ser un debate más sobre los tiempos, sobre la conciencia ambiental, sobre opciones políticas, pero ahora ya es como un poco urgente, porque de esta guerra y de la dependencia del petróleo se pone en riesgo la vida la vida y la calidad de vida y las posibilidades de vida de mucha gente muy fuera de Oriente Medio, ¿no? Así como muy resumido, ¿no? Bueno, yo tengo este, creo que... Venga. Pues entonces yo lo apago, ¿no?, para no repetirme, espera. Yo lo dejo así. Se te ocurra. Lo que es interesante es ver el giro que tomaron los acontecimientos en el año 2024 con las elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? En ese momento la ultraderecha pasó a tener 1/3 aproximadamente de la Cámara, y entonces el cordón sanitario que decía Sara ya no era efectivo, es que eran muchos. Y además, con el escenario general de un poco de incertidumbre económica, pues algunos de los mensajes de la ultraderecha también eran afines a los no tan ultras. En un análisis reciente encontraba que la ultraderecha, que ahora está marcando, por desgracia, para su propia desgracia también, porque ellos no quedan exentos de sus propias decisiones, hay un análisis de los 3 momentos del Green Deal europeo, ¿no? En relación a esta posición de la ultraderecha. En los años 80-90 había una especie de silencio benevolente, se le llama así, a que la ultraderecha se callaba e incluso a veces hasta hablaba del peligro del cambio climático. Pero en el año 96 vino a visitarnos uno de los mercaderes de la duda, uno de los norteamericanos que mejor ha trabajado en meter, como en el tabaco y en tantas estas cosas, la duda en los dictámenes científicos. Se llama Fred Singer, y Fred Singer vino en los años 90 y tantos, a finales ya del siglo XX, a meterles la duda o a enseñarles a meter la duda a los parlamentarios de la extrema derecha. En aquel momento se pasó a lo que se llama aceptación preocupada. Entonces, con el punto de inflexión de Kioto, quizá os suene, en fin, con los cambios un poco de políticas respecto al cambio climático, cómo mitigarlo, etcétera, pues ahí se coló Fred Singer, los mercaderes de la duda, y la ultraderecha ahí dio un giro a decir, no, esto no nos interesa que haya cambio climático porque nos va a bloquear el desarrollo como lo teníamos pensado. Y ya el último golpe fue a principios de este siglo, lo cual se le denomina obstrucción antagónica, es decir, ya la ultraderecha se opone y luego ya ve a qué. Primero es no y después ya se ve a qué, ¿no? Es una hostilidad total. Y esto se apoya en argumentos como que, por ejemplo, meten en el mismo cajón a los científicos, a los ecologistas y a las feministas. Y en ese cajón, en el que hay algo más, pero sobre todo esos 3 miembros, habla de que predomina la histeria. Entonces los científicos, las feministas y los ecologistas están histéricos, no hay que hacerles mucho caso. Aquí estamos los hombres, la petromasculinidad, ¿no?, la masculinidad identificada con el petróleo, porque esto ha derivado de la ciencia y del dato a la emoción. O sea, el debate ahora es emocional. Y lo estamos perdiendo muchas veces los científicos porque es que nos parece increíble que en el Parlamento Europeo se hable de emociones y se hable de sentimientos, pero es que o contrarrestas, que luego podemos hablar, o si no, vas perdiendo el caos, por ejemplo, del sector alimentario y de los agricultores, el sector rural, que muchas veces está yendo en brazos de esta ultraderecha, es porque en lo emocional los han ganado. Y ya puedes ir tú con el dato, que si la emoción los ha conquistado, y entonces tenemos a Ursula von der Leyen, a la cual siempre me gusta hacerle alusiones, porque esta mujer no está al mando, está dejando que entre
digamos, un mensaje ante el cual ella debería ser la primera barrera de defensa. Por ejemplo, el otro día, para sorpresa y vergüenza y pena de todos y todas, incluyendo gente de su propio partido, y yo creo que de ella misma, unas horas después, reconoció el fin de la Europa de los valores y lo dijo totalmente impertérrita. Advierte. That Europe can no longer be a custodian of the old world order. Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido, dice von der Leyen, y añade que ya no podemos confiar en las normas de siempre. Pero es que un año y pico antes habían llegado los tractores hasta Bruselas y una de las maneras en las que les calmó fue dándole una moratoria de 10 años. Cuando ella es la primera conocedora de que el glifosato es herbicida, es cancerígeno y a los primeros que matan es a los del tractor. O sea, si ella ejerciera de presidenta, tendría que defender, porque tiene conocimiento, asesores y, digamos, y estrategia, a los que se quemaron las piernas, o lo que sea, vamos a decir que le quemaron las piernas, o le entraron dudas en su pacto verde, en su orientación verde, y quedó irreconocible las concesiones a la emoción, no al dato. Y Europa pues, ha empezado a navegar a la deriva. Yo lo que creo, por rescatar un poco el optimismo, porque yo creo que hay que tener en el fondo algo de optimismo a todo esto, es que el batacazo de la guerra de Irán, en realidad es la guerra de Estados Unidos e Israel, que han invadido unilateralmente Irán, pues sea un batacazo de tal calibre que a Europa no le quede más remedio que volver a ser Europa. Porque ahora está irreconocible, o sea, ahora no es, está en la irrelevancia económica, está en la irrelevancia energética, está en la irrelevancia geopolítica, está en todas las irrelevancias. Y la única relevancia de Europa era los valores, y Ursula von der Leyen los ha declarado oficialmente muertos, pero quizá esta guerra, este conflicto, esta situación tan tremenda, sumada a ese escenario macro de que no hay petróleo ya para mantener la economía antigua, y que Europa tenía unos principios, y además de principios tenía una estrategia y tenía los fondos Next Generation, de los que podemos hablar, tenía hasta una estrategia financiera para encarrilarnos hacia un futuro distinto, pero se ha torcido. En fin, que me enrollo mucho, yo quiero que sea un diálogo. Pues tenemos un... ¿eh? Nos lo pasamos. Ah, no, iba a decir que teníamos un vídeo precisamente de la Unión Europea, del PP europeo, de Antonio López Istúriz, diputado del Partido Popular Europeo y el secretario del Grupo también Popular, ¿no? Europa no puede elegir entre sostenibilidad y competitividad. Necesitamos ambas. Desde el Grupo del Partido Popular Europeo defendemos un Green Deal realista que proteja el medio ambiente sin poner en riesgo nuestra economía, nuestras empresas y nuestros empleos. Sí a la transición ecológica, pero con sentido común, apoyando a nuestras pymes, garantizando la seguridad energética y evitando cargas excesivas para agricultores, industrias y las familias que viven de todo ello. Queremos reducir emisiones, impulsar la innovación y reforzar la autonomía estratégica de Europa, pero no a cualquier precio. Porque una Europa más verde solo será posible si también es una Europa fuerte, competitiva y socialmente justa. Es ese nuestro compromiso. Bueno, tremenda ambigüedad, ¿no? O sea, es como si no todo el rato, o sea, por favor, socorro. En realidad no lo esconde, o sea, no lo esconde muy bien, no esconde muy bien la duda de poner en una eterna dicotomía si hay que elegir entre medio ambiente y economía, si hay que elegir entre medio ambiente y competitividad, y esto es una trampa, ¿no? O sea, esto es obsoleto, este argumento ya es muy obsoleto, y además pone en peligro el futuro social y de la economía en Europa. No se puede, es un ejemplo, hay que protegerlos. A ver, es ahora mismo el colectivo para mí de los más interesantes, el más cautivo en el mensaje de la extrema derecha del negacionismo climático, cuando es de los sectores económicos de los principales afectados. Dependen de unos insumos directos del petróleo, no me meto en los fertilizantes y toda esa barbaridad,
pero el insumo que es el petróleo y que encarece toda su actividad y que tiene una cadena de suministro que no les favorece en absoluto, si realmente hubiera una política europea que los cuida, los haría salir de allí. La PAC, tal y como está diseñada, beneficia y, sobre todo, a las grandes corporaciones industriales de la agricultura. No estamos hablando nunca de agricultores. En Europa cada vez hay menos agricultores, son mayores, se jubilan, no hay relevo generacional, los jóvenes no quieren ir al campo. ¿Y quién se está quedando el campo? Las grandes corporaciones. ¿Cómo se ayudaría de verdad y en serio a los agricultores? Favoreciendo la agricultura regenerativa, favoreciendo la agroecología, favoreciendo pequeñas producciones, haciéndola mucho más cercana a la ciudadanía. Eso sería una iniciativa mínimamente seria, ¿no? Sin entrar en también ese falso discurso de cómo hacemos para alimentar a la población europea y mundial, en fin. Está directamente relacionado que para tener competitividad en Europa es necesario abrazar lo ambiental, no hay otro camino posible. Lo que pasa es que Europa ha perdido muchos trenes, es decir, el vehículo eléctrico. La industria automovilística europea ha sido una potencia, pero ya no lo es, porque ha entrado China. ¿Y China cómo ha entrado? Con una pequeñita empresa que era de baterías eléctricas y que se ha convertido en un gigante que ahora mismo está produciendo vehículos eléctricos que se están importando en Europa y que crecen a un ritmo, pues hay algunas marcas que han crecido en solo un año un 300%, por no citar aquí marcas y tal, pero estamos hablando de esto, ¿no? Entonces están perdiendo un camino en el que iban a ser líderes, éramos líderes en eólica, todos los fabricantes, las grandes multinacionales tenían sedes en Europa. Y un dato que a mí me ha llamado mucho la atención, en 2006 Europa instalaba el 50% de la capacidad nueva eólica y solar del mundo, ¿vale? Y China solamente el 6%. Ahora China instala el 63% y Europa el 12%. Entonces, a estas alturas, seguir diciendo que hay que favorecer el medio ambiente siempre y cuando no ponga en duda la competitividad es una cosa como muy del pasado. O sea, eso ya no es un discurso político posible. Realmente este tipo de mensajes hay que analizarlo con mucho cuidado, porque es un mensaje que ya me gustaría a mí. ¿Por qué sigue la tradición de los Reyes Magos? Porque aquí es bonita. Y a ver qué le dice a los niños que no hay Reyes Magos, ¿no? Entonces, si tú estás en una situación incómoda, difícil, vienen curvas, todo te sale más caro, y te viene un político con su corbata en Europa y te dice que vamos a juntar esto y lo vamos a tener todo, tú dices, ay, yo quiero votar a este político y qué bien va a ir todo. Se ha pasado de un lenguaje y de una estructura técnica, científica, argumentada y basada en la realidad a una narrativa de cuentos infantiles, pero están funcionando. O sea, lo que a nosotros a lo mejor en el análisis no pasa, estadísticamente en el electorado y en la ciudadanía cala, y sobre todo hay sectores que se ven ninguneados, que se ven abandonados, que se sienten, digamos, los últimos, que tienen un peso como electorado muy grande, que estas cosas las compran. Y en Doñana lo vimos cuando prometían para las elecciones agua. Había algunos políticos que prometían agua. Anda, es justo lo que yo necesito. Pues le voy a votar. No sé si este señor tendrá unas bodegas debajo de su casa grandísimas, llenas de agua, pero me está prometiendo agua. Pero es que el agua no depende de ese señor. Pero te lo está prometiendo, yo necesito agua, entonces le voto. Este tipo de cortocircuitos a la razón para un científico es como que te explota la cabeza, pero cuando te repones del shock inicial tienes que decir, a ver, hay que contraargumentar. No quiere decir contraatacar, porque en el ataque siempre vamos a perder. Entonces, esto no es un choque frontal. Aquí no hay que batallar, hay que empatizar, entender por qué, cómo surge este pensamiento mágico y cómo podemos neutralizarlo o ofrecer alternativas que sean también queridas, ¿no? Y dentro del Pacto Verde, y Europa tiene mecanismos de financiación para corregir sobre la marcha lo que ha sido una implementación relativamente o injusta o imperfecta, ¿no? Y hay como 4 ámbitos en los cuales con dinero se pueden cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo, incentivos a las actividades muy intensivas en carbono
para que les compense económicamente hacer la transición, que no sea un castigo, sino que sea económicamente positivo, ¿no? Se pone el caso de Estonia, que recibió 354 millones de euros, ¿no?, para ir abandonando sus minas de carbono. Otra de las cuestiones es apoyar directamente al ciudadano, porque muchas veces los subsidios llegan a las personas, a las empresas, y un poco lo que decía Sara, que en el campo y en muchas, digamos, actividades o sectores, se desdibuja el ciudadano, se dibuja la persona, el individuo, y quedan corporaciones, entidades, y además cuanto más grandes son, mejor equipo tienen para captar los subsidios y entonces al final se hacen más grandes y dejan sin nada. Por ejemplo, el tema de la vivienda, ¿no? Pues el partido ultra Portugal, ¿no?, el Chega, abordaba la crisis de la vivienda y se llevaba a los jóvenes de calle porque les hablaba a los jóvenes. Bueno, pues eso hay que aprenderlo, y hay dinero y mecanismos para llegar directamente a los ciudadanos con los problemas de los ciudadanos, y hay partidas presupuestarias. Entonces seamos inteligentes para que no se piense que esto es una cuestión, porque aquí hay varias cuestiones. O sea, hablaba del cajón el cajón de la histeria, ¿no?, donde están los científicos, están los ecologistas y las mujeres, sobre todo feministas. Pero es que también están las élites. Otra de las palabras emocionales que es tremenda son las élites. Las élites de Bruselas, que viven desconectadas del ciudadano, ¿no? Lo mismo se podría decir a escala nacional o a escala regional, todas las escalas, pero esto de las élites se puede ir desdibujando cuando se derivan partidas presupuestarias directamente a propuestas ciudadanas. El alivio fiscal, ¿no?, para los que hagan cuestiones, digamos, en armonía con las directrices al Pacto Verde, es otra tercera vía, y luego la soberanía alimentaria, pero de verdad. Porque la pseudo soberanía alimentaria que se favorece con grandes tractores y grandes terrenos subvencionados en una economía que depende del fertilizante que antes mencionaba de pasada, ¿no?, y que ahora el fertilizante está carísimo, entonces mejor, ese no es la soberanía real, eso no es una soberanía, es una pseudo soberanía. Tienes que inyectar para ser soberano unas grandes subvenciones. Y la soberanía real es pasar a otro modelo donde no hace falta el tractor. Me hizo mucha gracia cuando las grandes tractoradas, mientras salían en la prensa todos los titulares y las grandes frases, yo me hice una colección de más de 400 frases que figuraban en los tractores, porque me resultaba muy divertido. Iba en bicicleta en contra de los tractores, volviendo a casa por la carretera de Burgos, y entonces iba haciéndole fotos y cogí 400 frases. Y las frases eran absolutamente contradictorias entre ellas. Había unas muy sensatas que decían: sin nosotros vosotros no coméis. Muy bien. Luego había otras que, por supuesto, eran la de: baja Pedro Sánchez y me lo dices en la calle. Esas, tal. Pero luego había muchas que eran absolutamente contradictorias, que un tractor pedía una cosa y otro tractor pedía otra, porque en realidad no se sabía qué se estaba pidiendo. Y viven tan al margen de beneficios, viven tan endeudados en los insumos, en Bayer, en comprar fertilizantes, plaguicidas y tal. Su margen de beneficios es tan pequeño y son en realidad una pieza muy delicada, que han comprado un tractor de muchas tallas más, que cada uno del tractor, según había pagado más el tractor o menos, se preocupaba por el tractor, por el subsidio, por la Agenda 2030. Era un gran desconcierto. Bueno, pues sobre ese tema de los tractores, en realidad tenemos que pensar en cómo ayudarles digamos, a transicionar. Y en paralelo a todas esas titulares de prensa que nos tenían a todos preocupados, ¿no?, sobre los tractores avanzan por aquí, por allá, había agricultores y agricultoras casi anónimos que con poquita voz salían de vez en cuando en alguna entrevista, y salieron en El País, casi en la página siguiente a las tractoradas, diciendo: nosotros no necesitamos tractor y no acaparamos ningunos titulares, pero estamos en esta economía mucho menos dependiente y con unos márgenes modestos, pero que nos dan para vivir, y producimos lo que hace más bien falta con consumo del... En fin, estaban poniendo en práctica, y eran muchos, eran centenares de agricultores y agricultoras, y también ganaderos y ganaderas, ¿no? Pero esos no acaparan mucho la atención, porque su lenguaje es un poco humilde y porque no están sponsorizados por asociaciones como la de Asaja, que de joven no tiene nada. No sé si sabéis lo que es Asaja, pero son estos pseudo jóvenes, porque no son el más joven debe tener 60 años, ¿no?
que dice cosas como, por ejemplo, cuando colgó desde los puentes de una autopista de Barcelona un cadáver de un jabalí, un cadáver de un ciervo y un cartel que decía: hay que extinguir toda la fauna salvaje. Para poner en contexto, ¿no? Y cuando se le preguntó al presidente de Asaja si suscribía ese titular, le dijo: por supuesto. Este es el nivel, ¿no? Pero es que esos que gritan mucho y están seguramente pues muy al tanto de las subvenciones y demás, dejan muy poco margen de beneficio para el agricultor individual, dependen de, digamos, de una labor muy de grupo corporativista para, por los pelos, sacar adelante los pimientos o los calabacines, cuando luego hay otra realidad que está avanzando, ¿no? y que es mucho más silenciosa, pero que ahí es donde está Europa, ahí es donde está el futuro. Tenemos otro vídeo, vamos, en este caso, de César Luena, que es eurodiputado del PSOE y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria. Y pues seguimos con el tema. Estamos en un momento decisivo para toda Europa. Lo que está ocurriendo con el Pacto Verde Europeo no es un caso aislado, es el reflejo de un cambio más profundo, porque vivimos una deriva muy preocupante, un mundo que se está derechizando, donde la incertidumbre se utiliza para cuestionar avances democráticos, sociales y ambientales. Y en Europa, el Green Deal se ha convertido en el primer objetivo, pero no es el último. Hoy se empieza debilitando la política climática, mañana serán los derechos de los ciudadanos, la política migratoria, la lucha contra la desinformación o incluso el papel de Europa en el mundo. Vemos como una alianza entre la derecha, la democracia cristiana y la extrema derecha, junto con fuertes presiones de determinados sectores industriales en algunos países, están dificultando el Pacto Verde y tratando de reabrir consensos que creíamos ya consolidados. Debilitar la protección del lobo, por ejemplo, la diligencia debida de las empresas, la ley del clima, el reglamento de deforestación, el fin de los motores de combustión en el año 2035. Lamentablemente, esto es solo el principio. Pero el problema, no nos equivoquemos, no es el Pacto Verde. El problema es utilizarlo como chivo expiatorio para justificar un cambio de rumbo mucho más profundo y mucho más peligroso. La transición ecológica no es un lujo, es la base de nuestra seguridad, de nuestra economía y de nuestro futuro. Lo estamos viendo claramente, ahora más que nunca, en el contexto geopolítico actual. La guerra ilegal en Irán nos recuerda hasta qué punto nuestra dependencia de los combustibles fósiles nos hace muy vulnerables, limita nuestra autonomía estratégica y nos expone a crisis que no controlamos. Apostar por las energías renovables no es solo una cuestión climática, es también una cuestión de seguridad, de autonomía estratégica y de soberanía. En este contexto, Europa tiene que decidir si lidera o si retrocede. Y llegados a este punto, es bueno bonificar, el término ese bonificación para la situación europea. Bonificar la gasolina, bonificar el... Subsidios. Los... ¿Te refieres a eso? Me refiero a que precisamente los tractores y demás reclamaban unos beneficios o unas bonificaciones, ¿no? El tener acceso a ayudas del Estado para diferentes cosas, sea combustible, sea motorización del campo, demás, o por lo menos rebajar impuestos, ¿no? Porque se hablaba también del impuesto verde. Históricamente ha habido muy poca transparencia, por no decir nula, sobre cuánto dinero público se destina a las energías fósiles, por lo menos en España. Han sido datos muy difíciles de conseguir. Y cuando se desglosaron, no sé si por primera vez, pero 2014, 2015, se veía perfectamente cómo en general se subsidiaba más las energías fósiles que las renovables, por ejemplo, ¿no? Con todo este ataque político brutal que ha habido tradicionalmente en las renovables. Cuando llega una situación como esta guerra, o sin esta guerra, porque esto, por lo que mencionaba Fernando, de los tractores, pues hay que decidir dónde el dinero público pone la mirada y dónde ponga la mirada pone el futuro, ¿no? De alguna manera. Hay que seguir subsidiando el campo
Pero ¿y cómo romper entonces? Madre mía, es que No, esta es tremenda. Es un tema difícil. Es que esta es tremenda. Si no tuviéramos dudas, estamos haciendo algo mal. O sea, es un sistema y una situación complicada, ¿no? Yo creo que los subsidios tienen que ir a cosas que tengan futuro. Si no, no le llamamos subsidio, le llamamos, pues no sé, una ayuda para evitar la catástrofe. Pero a mí me recuerda el plan de empleo y estas cosas, ¿no? Que se dio un dinero y que en realidad para lo único que se destinó es para cambiar las aceras y no generó nada nuevo. Solo se tuvo a la gente entretenida trabajando unos meses mientras hubo dinero, pero no generó nuevos trabajos y nuevas actividades una vez que se acabó el subsidio. Yo creo que de ese tipo de cosas hay que aprender. ¿Qué es lo que hay que aprender? Que tienes que seleccionar lo que subsidias o subvencionas o apoyas hacia aquello que una vez que no haya subvención vuele, tú lo ayudas a volar. Y hay una España capaz de una agricultura regenerativa, una agricultura que tiene impacto pero positivo, que deja los suelos mejor de lo que los encuentra y que tiene menos dependencia de todo esto, ¿no? Pero los datos son escalofriantes. Igual que tú decías que cada vez hay menos agricultores, ¿no? Cada vez hay menos granjas, pero hay más vacas, más cerdos y más gallinas. Quiere decir que cada vez las granjas son más grandes, en menos manos, generan menos empleo, generan más contaminación y requieren unos fondos para mantener ese mega negocio completamente innecesario, porque el 80% de la carne de cerdo, por ejemplo, no es para comer, es para especular. Se exporta, no es necesario producir esos cerdos, pero esos cerdos contaminan el acuífero y cuando Cataluña necesita agua se encuentra que un tercio del subsuelo está contaminado por el agua de los cerdos. Entonces, entramos en una situación que si tú subvencionas las macrogranjas porque dices, uy, pobrecitos, ¿no? Ahora cuando hubo la peste porcina, vamos a ayudar al sector. No, es una buena oportunidad para que ese sector deje de existir. Yo lo siento, o sea, sé que lo que digo es muy duro, igual que con la Dana dije y me llovieron muchas collejas y lo siento porque es verdad que digo cosas un poco brutas. Dije que cuando la imagen de la Dana eran coches, ¿verdad? Pues menos coches. O sea, el daño que causaron los coches en las infraestructuras, la catástrofe estuvo magnificada por unos coches que están el 90% del tiempo aparcados. Cuando hay 4 estrategias alternativas a la propiedad del coche, porque somos propietarios de coches para tenerlos el 90% parado. Bien, la Dana era una oportunidad para dejar el coche en un sitio como las zonas inundables de Valencia y tantos lugares donde el transporte público está mal planificado, donde es imprescindible ir al coche. Entonces, claro, mis palabras se pueden utilizar para decir, está el Valladares demonizando a los que tenemos coche cuando no podemos ir a trabajar si no es con coche. Y yo digo, no, estoy diciendo, ¿veis lo malo que es depender de un cacharro que no necesitas? Ahora lo mismo, no necesitamos producir tantos cerdos, no necesitamos macrogranjas, necesitamos tractores, porque todo eso es una falsa ilusión de progreso, es un progreso para otros, porque el que tiene el tractor no tiene casi dinero para pagar las cuotas y vende los calabacines por debajo de lo que le han costado sacarlos con tal de no perder a Mercadona, a una gran empresa. Entonces, todo esto, cuando llega a una situación de conflicto, una situación complicada como esta, es el momento de pararse y decir, no vamos a salir haciendo lo mismo, porque lo que estábamos haciendo es lo que nos lleva a esta vulnerabilidad, este efecto en cascada, que de repente a 5.000 kilómetros ocurre no sé qué, y aquí suben los precios, no sé, y ya veremos si dentro de 3 meses podemos movernos. Pues es el momento de revisar Europa. La ley de renaturalización, que era una ley muy en el corazón del Pacto Verde Europeo, sufrió también 3 etapas muy distintas. La fase de la euforia, ¿no? de los cantos regionales, como se dice habitualmente, la fase de puesta sobre la mesa, cuando todavía, sobre todo la ultraderecha, no estaba con 1/3 de la Cámara y no había esa crispación social. Y se vio como el espejo verde de Europa y la ley de renaturalización, que incorporaba muchas medidas de cambio climático, de biodiversidad, medidas para hacer verde la agricultura, etcétera, etcétera, se aprobó con casi la unanimidad.
pasaron un par de años, porque todas estas cosas una vez que se aprueban hasta que se ponen, no sé qué pasa el tiempo, y entonces ya, se templaron gaitas. No, que estos son frenos para el desarrollo económico. Y se la puso en compás de espera a ver qué pasaba, y en ese compás de espera se la fue podando. Y ya por fin se aprobó una ley de renaturalización que tenía muy poco que ver con lo que era. Por lo menos, vamos a ver el medio vaso lleno, por lo menos se aprobó. Porque hubo momentos que estaba en un tris de ni siquiera aprobarse. Pero se aprobó una cosa totalmente descafeinada que al final es muy fácil de criticar, porque no es ni blanco ni negro, ni verde ni marrón. Es una ley de renaturalización que ni es del todo lo que era y que sigue poniéndole trabas a algunas partes del sector más desarrollista y claro, pues es el momento de reivindicar la identidad, de decir, nosotros somos, yo soy demócrata, pero si entendiendo la situación en la que estamos y la posición de privilegio que tiene Europa en materia ambiental, en materia científica, en materia de valores, ostras, y si repasamos eso, y si nos reivindicamos en lo que éramos, que nos daba calidad de vida, que éramos un poco el reflejo de hasta 90 y tantos países que se miraban en Europa para decir, pues el modelo europeo mejor que el modelo norteamericano, tal, y si recuperamos aquello, pero es que ahora no somos ni una cosa ni otra. Y nos entran muchas dudas, y en las dudas, o sea, aquel dicho cuando estás cruzando un río no cambies de caballería. Vienen curvas, estamos en una situación complicada. Es ahora el momento de cuestionar lo único que tenías más o menos de identidad y de potencia en Europa. Pero ¿y no será la guerra también la que intervenga? Ay, perdón. No será la guerra del petróleo la que vaya encarrilando el asunto. A ver, el asunto se va a encarrilar por las leyes de la termodinámica y de la física. Y a mí me desespera como científico ver el colapso al que vamos. Pero me desespera no tanto por el colapso, sino porque es que tenemos una manera de amortiguarlo. Las leyes del mercado y las leyes de la física y las leyes de la termodinámica te dicen que con ese petróleo, si no os decía que la Agencia Internacional de Energía ya dice que el petróleo baja y cada vez tenemos que meter más dinero para mantener lo que tenemos ahora. No solo no podemos crecer, sino es que cada vez nos cuesta más estar donde estamos en materia de petróleo. Eso lo dice la Agencia de Energía. Entonces, esto, cuanto más tiempo pasemos, más nos endeudaremos. Los fondos Next Generation es dinero que le tomamos prestado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Eso habrá que devolverlo. O no, como hizo algún país en el momento de la crisis económica, y me encanta, ¿no? Viva Islandia. Pero nos estamos endeudando tremendamente para una cosa que no tiene salida. No tiene salida. Y ese endeudamiento lo único que hará es que el cataclismo sea mayor. Y a mí me desespera ver cómo, si cuanto antes empecemos a alejarnos de esa vía, nos endeudamos menos y vamos avanzando en una situación en la que si nos damos un golpe, no es lo mismo darse un golpe a 300 km/h que a 60. Y si vamos por esta vía, estamos frenando nuestras vulnerabilidades, dependencias, etc. Entonces, claro que la crisis del petróleo, el petróleo va a morir matando. El petróleo va a morir matando. Está muriendo y la guerra es la forma en la que el petróleo mata. Nos está matando también, nos comemos el petróleo, nos impacta la salud. O sea, tiene varias dimensiones lo de que el petróleo nos mata, ¿no? El año pasado salió un informe que se llama From Cradle to Grave, desde la cuna hasta la tumba, identificando todas las fases de nuestro desarrollo humano en la que nos afecta el petróleo, ¿no? Y es terrible. O sea, por ahí ya nos va matando. Pero en esto de las guerras es que son muertes ya violentas y brutales, ¿no? Y claro que el petróleo nos va a matar, pero ¿y si aprovechamos para soltar lastre? Y Europa está muy bien posicionada para hacerlo, porque tenemos tecnología, tenemos una sociedad crítica, conocedora, que entiende medidas que puedan ser un cambio de timón. Tenemos todavía democracias que medio se hablan a pesar de las tensiones. O sea, tenemos unos buenos mimbres para hacer así y decir, vamos a evitar el rumbo de colapso a 300 km/h. Pero, tal como decía Sara antes, estamos los europeos dispuestos a encarrilar esto. Voy. Vale. Que os veo que... Muy bien, sí, claro. A propósito, no me desvío de tu pregunta, ¿eh? La enlazo con el vídeo del PSOE. Claro, ahí se plantean muchas preguntas y para mí
muestra lo que no está haciendo la izquierda ahora mismo, ninguna, ni las izquierdas, ni la izquierda, ni en Europa, ni aquí, que es poner el cambio climático en el centro, es decir, no hacer una política de izquierdas o progresista y además está el cambio climático. Él en su vídeo no ofrece ningún camino concreto, no da ninguna pista concreta. Y yo creo que ahora mismo este es el problema de no vincular y no relacionar el cambio climático con la ciudadanía, de forma directa, de decirle a la gente no cómo te afecta, sino cómo te va a beneficiar, tú cómo vas a vivir mejor porque entiendes el cambio climático y lo tienes en cuenta, y la política lo tiene en cuenta en la vivienda, en la movilidad, en la comida, en el aire, en todo, es decir, absolutamente en todo. Y parte del drama de que la extrema derecha esté copando con esta estrategia perfectamente orquestada de bulos, de desinformación, a los sectores más sensibles, como son otra vez los agricultores, pero como también son los pescadores, es decir, como es la gente de lo rural y del campo. El drama es que se sigue sin vincular. Ellos han entendido perfectamente que vinculando su vida con el negacionismo climático los tienen al electorado. Las izquierdas no están sabiendo hacer eso. Entonces parece que lo climático y el medio ambiente sigue siendo ajeno. Y una cosa si nos ocupamos, pues fenomenal, moralmente somos mejores, y si no nos ocupamos, bueno, pues a ver qué podemos hacer. La clave es empezar a decirle a la gente que hay una relación totalmente directa, y sin eso pues podemos seguir hablando de cambio climático 300 años, pero no va a mejorar nada, ni vamos a ganar la batalla política, porque la gente va a seguir considerándolo como un elemento muy ajeno, ¿no? ¿Y por qué crees que se hace eso? ¿Por qué crees que desde la política de las izquierdas no se da ese paso de incorporar el clima como consustancial a cualquier medida y demás? Yo creo que hay una contradicción o muchas contradicciones que plantea avanzar asumiendo que el cambio climático forma parte, que no se quieren asumir. Porque no va a ser un discurso limpio en el sentido de una coherencia. No la hay, esa coherencia. A medida que se vaya avanzando, por ejemplo, ¿cuál es una de las principales incoherencias? Renovables, pero ¿cómo renovables? Transición energética, pero ¿cómo? Si ahora mismo sustituyéramos todo el parque móvil de Madrid, incluyo todo, vehículo privado, camiones de mercancías, todo, y lo hiciéramos eléctrico, disminuiríamos a cero la contaminación directa que sale por los tubos de escape. Bien, esa ya la tenemos fuera. Pero claro, toda la cadena que va hacia atrás, los materiales, el litio, todos los materiales estratégicos, las tierras raras que salen del Congo, que salen de sitios donde no hay, que por eso se quiere a Groenlandia, porque está lleno. Es decir, China, que tiene muchas tierras raras, que son fundamentales para toda esta transición energética. ¿Qué se hace con todo esto? No se puede plantear una transición energética que sustituya una cosa por la otra. Hay que decrecer. Esta es una palabra muy poco políticamente correcta, pero hay que decrecer, es que no queda otro camino posible. Y decrecer, ¿quién dice esta palabra, decrecer siendo político? ¿Quién se ríe? Venga, ¿quién es el primero? ¿Quién es el primero que dice, mire, no, vamos a tener que usar mucho más transporte público, vamos a tener que movernos de otra manera, pero es mejor para su salud, pero va a usted tener que hacer un pequeño esfuerzo, no una renuncia, como el ecologismo viene diciendo hace 30 años, que ya, claro, son un poquito Pepito Grillo, llega un punto en que uno acaba cansado, ¿no?, de escuchar, hay que renunciar. No hay que renunciar, es para vivir mejor, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Totalmente. Ayer era un poco donde quería ir, porque en la izquierda se ve un gradiente, desde la izquierda que apunta al centro y que va con mensajes un poco convenientes, un poco que la gente no le va a costar mucho esfuerzo. Claro, si tú planteas un decrecimiento económico, lo puedes contar de muchas maneras. Yo soy partidario de usar las palabras claras y de crecimiento, pero se han dicho alternativas y se puede contar de una manera y tal.
Pero si tienes miedos a eso, te quedas como lo que antes contábamos de que Europa no es ni blanco ni negro y al final la ley de renaturalización ni renaturaliza ni tal. Entonces, si tienes miedo de aplicar una política alternativa, te quedas en un gris marengo que es muy vulnerable a ser cooptado, que otras opciones políticas casi parece que dicen lo mismo, y ese es el riesgo. O sea que me ha encantado que lo hayas traído de tu manera, porque yo converjo en lo mismo, en que el decrecimiento económico va a ocurrir, y no es ni bueno ni malo, ni todo lo contrario, es como la ley de la gravedad. O sea, vamos pegados al suelo por la ley de la gravedad. A unos les parecerá bien, a otros mal, pero es que es así. Entonces, en un planeta con límites, no puedes crecer indefinidamente y ya vamos teniendo los límites planetarios traspasados a tal nivel que vamos a ir decreciendo, nos guste o no. Y la gran diferencia entre decrecer de una manera planificada y esperar a que no tengas petróleo o esperar a que tengas un conflicto con no sé qué, ya este año las Naciones Unidas se han descolgado, han empezado con un informe de la bancarrota hídrica global. Quiere decir que ya no hay agua para mantener lo que estamos haciendo, no ya para crecer. Eso es un límite clarísimo. Estamos hablando del petróleo, pero es que el agua, y eso nos va a ir. Entonces, el decrecimiento va a ir ocurriendo, más súbito, menos súbito, por regiones, por sectores de actividad. Eso es difícil de calcular con precisión, pero la lógica es aplastante. Podemos hacer como el avestruz, meter la cabeza en el suelo y decir, no, tú tira. Para el sector privado, para las grandes empresas, es lógico que lo hagan, porque ganan tanto dinero un año solo que mantengan su actividad económica que ya luego si se acaba el mundo les da igual. Esa lógica se aprende enseguida cuando se negocian los grandes dineros con una empresa. Estás viendo cómo es que mantener a Coca-Cola, Repsol, Endesa, por decir, todas las grandes empresas, que no son tantas. Pensemos que en el petróleo son 5, en transporte son 3 o 4, o sea, no son tantas empresas. Es tal el volumen de dinero que ganan manteniendo un día, un mes, un año su modelo actual, que ellos es tú tira, Pachi, y ya nos aclararemos. O sea, tenemos que ser los que ponemos las luces largas, los que vamos a estar aquí, los que no somos material fungible, sino somos material inventariable, es decir, el ciudadano, el que tiene que decir, a mí me preocupa que este río se vuelva marrón o que ya no corra dentro de 3 años, ¿no? Y eso es decrecimiento, eso es planificar. Y cuando se hacen cálculos, por ejemplo, con esta crisis de fertilizantes, la tentación es, vamos a usar los biocombustibles. Bueno, pues resulta que los biocombustibles nos dejan sin comida. Entonces, esto sí que es desvestir un santo para vestir otro. Si fuera Semana Santa, la cuestión estaría mejor traída. Es que, pero ¿cómo vas a dejar de comer para poder mantener el qué? No se sabe qué. Una economía basada en el petróleo, que ya no es el petróleo, pero que nos ha dejado un legado de dependencia de coche, de no sé qué, y dejamos de comer. Y dejaremos de respirar. Llegará un momento que haremos ahí para que las grandes empresas sigan el business as usual. Pero no nos damos cuenta, lo estoy exagerando, lo estoy contando en clave de casi de humor, pero es que como nos descuidemos, tendremos esta reunión dentro de 3 años y ya estaremos, hoy solo puedo respirar 3 minutos. Tenemos un vídeo también de la ministra, a propósito. Tengo un amigo que es partidario de los trasvases. Trasvases de... ¿Qué es partidario? De agua, sí. Y entonces yo le he preguntado, ¿pero cómo se te ocurre? Dice, claro, trasvases de conocimiento, trasvases de ideas. Muy bien, muy bien. Y parece que estamos escasos en eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el vídeo de la vicepresidenta tercera del gobierno. Desde luego que el sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el estrecho de Hormuz. Lo primero que destaca esa carta es pedir a los países de la Unión Europea que ahonden en un sistema energético más autónomo. Autonomía. Autonomía que da independencia, que da competitividad, recursos autóctonos. Precisamente esa ha sido la política de este Gobierno desde el año 2018. Apostar por donde tenemos la gran ventaja que se ha demostrado también ante esta etapa de volatilidad, que son las energías renovables. Recursos, muchísimos recursos, capacidad por parte de las empresas y el tejido productivo. En Europa, Alemania tiene muchas paradojas.
es pues uno de los países que ha impedido, ¿no?, que se prohíba hacer coches de combustión más allá de 2035, su industria es tremendamente poderosa, y a la vez es allí donde hay más cooperativas energéticas ciudadanas de energías renovables. Entonces, porque ella menciona la autonomía y es un poco la clave de todo esto, ¿no? La ley de autoconsumo. ¿Quién aquí en su casa tiene autoconsumo? Es decir, placas solares. Bueno, pues este es que es muy representativo, porque en realidad el índice de autoconsumo todavía es muy bajo, pero tecnológicamente es perfectamente posible y hay un esquema económico, o sea, se puede hacer. Y si vamos de la ciudadanía que puede hacer autoconsumo colectivo a la cooperativa energética o a todo lo que signifique depender menos de lo energéticamente fuera, eso que ganaremos como ciudadanos. Y a mí me sorprende todavía cómo, no sé si es que la información no circula, o si circula mal, o si la transmitimos mal, porque las renovables, si las bajas a la ciudadanía, es una herramienta poderosísima, ¿no? Pero está teniendo un recorrido lentísimo. El año pasado se ha parado, el autoconsumo ha estado creciendo más o menos de manera constante y el año pasado se ha parado, es decir, se creció menos que anteriormente. Curiosamente, las grandes empresas eólicas, la primera del mundo que fue danesa, se creó por la ciudadanía, no fue una empresa. Siemens se interesó por la eólica cuando ya existía un prototipo de aerogenerador. O sea, la ciudadanía tiene un enorme poder de cambiar las cosas. Pero aquí volvemos a entrar en el Pacto Verde, sobre todo en la extrema derecha, y toda esta estrategia de desinformación y bulos. O sea, aquí la pelea por la información para mí es una de las claves, porque tecnológicamente está todo lo disponible para ir hacia otra cosa. Está, si es que está. La política no está y parece que la información tampoco. ¿Cómo salimos de este lío? Ya, ojalá lo supiéramos. No, que no te tengo que pasar esto. Sí, salir de este lío es complicado porque además no basta con que salga uno solo, tenemos que salir la mayoría o casi todos, o todos, idealmente. Fijaros, hay una palabra clave que ha dicho autonomía y tú, Sara, has dicho, ahí está la clave. Está una clave. Fijaros, si fuéramos autónomos, pero necesitáramos mucho, y además si fuéramos autónomos, necesitáramos mucho y cada año necesitáramos un poco más, estamos en el mismo problema. Solo que lo hemos aplazado unos años más, solo que los impactos no son tan brutales. Si la autonomía no se acopla con un cambio de modelo que reduzca la producción y el consumo, al final también entras en problemas. Es lo mismo que se aplica a las renovables. Las renovables son imprescindibles pero insuficientes. La autonomía es imprescindible pero insuficiente. Porque si es la nueva tecnología renovable o el sistema autónomo cooptado por un modelo socioeconómico apoyado en crecer, crecer y crecer, en generar dinero de la nada como deuda con interés, en fin, en un sistema que le llaman economía de mercado, pero que en realidad es una economía extraterrestre porque no se aplica al planeta Tierra, aunque tú lo dividas en células que inicialmente son autónomas, pero para que sea realmente autónoma, tiene que soltar lastre con la idea de crecer, porque si no, aunque estés en tus murallas de tu castillo, estés en tus límites administrativos de tu autonomía, estés en la comunidad energética X, si la idea es cada vez más, producir más para pagar una deuda con intereses en las que te has endeudado para comprar lo que sea, o sea, si no cambiamos esa lógica, estos son ayudas, pero no soluciones. Ganar tiempo no es poca cosa, pero si tenemos claro que lo que sabemos con esto es ganar tiempo. Todas estas tecnologías y todas estas soluciones, digamos, que muchas veces son muy optimistas y muy brillantes, y yo ese lado de optimismo y positividad se lo doy y necesitamos ideas que motiven. Pero si no somos realistas, decir, vale, pero es como una muleta que te ayuda a caminar, el que caminas eres tú.
Esto es una cosa que te va a hacer que con esa misma energía, con esas mismas hectáreas de cultivo, con esa misma mano de obra, con esos mismos recursos, en lugar de que se te agoten en 3 meses, te duran 3 años. Pero si tu modelo es crecer y no renovar y basarte en lo que se renueva y no genera una dinámica realmente próxima a la circularidad, porque se habla mucho de economía circular, pero estas palabras también están muy manipuladas, ¿no? La economía circular, puramente circular, es casi una utopía. Y el que porque tú recicles, pero ¿cuánto estás reciclando? Un 5% en la práctica, pues eso no es reciclar, no me hables de economía circular. Y todo eso es porque no tenemos tiempo. La dimensión del tiempo en el sistema capitalista, que nos robó 1 hora de sueño ya en la revolución industrial, es la madre del cordero. Vamos todos corriendo sin tiempo para nada, sin tiempo para pensar, sin tiempo para nada, porque es que no tengo tiempo, pero no tienes tiempo tú, ni la empresa, ni nadie tiene tiempo. Nadie tiene tiempo. Pues vamos a entrar en un modelo de autonomía donde la gente va a tener tiempo y donde las entidades tienen tiempo y donde nos vamos a parar a pensar. Y hay algunas filosofías, por ejemplo en Japón o algunos países asiáticos, donde la idiosincrasia y la filosofía y el espíritu sí que encaja con esas visiones. Fijaros, hay una empresa japonesa que tiene un plan de negocios a 100 años. Claro, eso no compara con el ejercicio trimestral de las empresas habituales. Todas las empresas tienen un ejercicio trimestral. Yo cuando me reúno con una empresa y me cuentan su plan ambiental y demás, pero veo que eso hay que ajustarlo a ejercicios trimestrales, me recuerda, si nosotros en esta gran pared blanca representáramos con tinta china la trayectoria que estuviéramos viendo en una lupa de una hormiga, ¿no? Una hormiga buscando comida. Estaríamos llenando esa pared de una línea negra que no va a ninguna parte. Y eso somos nosotros. Esos son los planes trimestrales de una empresa. Porque de 3 en 3 meses no hay estrategia. Es simplemente coge el dinero y corre. No hay plan. El plan es, ¿a cuánto está el calabacín? Vale, lo vendo. Que está muy caro, está muy barato, lo tiro. Tú has criado calabacines y ahora los tiras, es el mercado. Y la hormiga en la pared blanca empieza a ir a ningún sitio. Si no cambiamos eso, que le llaman economía de mercado y que en economía te lleva 3 años o 4 tener un grado para estudiar una economía que no se aplica a este planeta, si no cambiamos eso, la autonomía y las tecnologías nos ayudarán a sobrellevar el conflicto en Irán, nos ayudarán un poquito a pasar algunos embates, pero no estarán resolviendo el problema. Y eso yo creo que las izquierdas y muchos representantes políticos no se atreven a contarlo así. Yo soy independiente y tengo la fortuna y el privilegio de tener una independencia de lo que digo. Yo deseo estar profundamente equivocado de lo que digo, pero es que lo que digo no depende, mi sueldo no depende de lo que digo. Por suerte soy funcionario, científico, estudio, leo, tengo los ojos rojos de tanto leer y me da igual lo que me salga de la lectura, porque mi sueldo no depende de eso, pero los políticos sí dependen de eso y muchas empresas dependen de lo que piensas y de lo que apoyas y ahí ya estamos en líos. Entonces tendríamos que hacer un ejercicio de transparencia total donde pusiéramos sobre la mesa estas cosas. Y ese ejercicio de transparencia es muy violento. Es como ir al psicólogo y confesar pues, tus traumas infantiles y tus contradicciones más íntimas. Es muy embarazoso. Pero es que o lo hacemos o nos se acabará imponiendo las leyes termodinámicas, la limitación de agua, de petróleo, de tal. Y algunos como nosotros, que lo habíamos dicho, digo, os lo dije, pero ¿de qué me ha servido decirlo si yo no quiero tener razón? Ojalá que alguien me argumente algo en contra, pero la autonomía tan maravillosa, como las energías renovables, como cualquier tecnología, como la agricultura regenerativa, con tantas cosas regenerativas que son fantásticas, ¿no? La idea de la regeneración es tener un impacto, pero dejar las cosas con ese impacto mejor de lo que estaban. Eso es maravilloso, pero si eso se subordina a una mentalidad de crecimiento y de funcionar con las leyes estas del mercado, tarde o temprano has llevado el límite o la pared con la que te ibas a dar el bofetón, la has llevado unos años más allá, que está bien, mientras dediques esos años a pensar. ¿Qué os parece si damos... Ay, perdón, me Socio, hacer...